Estimados amigas y amigos de la Ventana Ciudadana, aquellos que nos leen en distintos lugares del mundo. Ya sabemos, y lo hemos dicho con orgullo, que nos leen en los principales países de América Latina, en Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, y también en algunos países del Asia, donde habrán algunos chilenos, algunos latinoamericanos por ahí que nos pinchan y nos leen y nos acompañan en este aporte que la Ventana Ciudadana pretende hacer, intentando razonar colectivamente con los ciudadanos de distintos países en función de temas de interés y que tienen que ver con el desarrollo humano y que tienen que ver con las influencias que este desarrollo humano tiene en las personas y en los países. En esta ocasión, en esta conversación con uno de los importantes intelectuales de Chile, analista político nacional, nos encontramos con Marco Moreno. Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días. Un gusto saludarte y por tu intermedio a todos los que nos van a seguir en esta conversación en distintos lugares, como tú dices, porque eso nos permite esta posibilidad, esta ventana, como tú dices, nos abre, ¿no es cierto?, hoy día la posibilidad de estar en distintos lugares del mundo y es una de las ventajas dentro de todas las que tiene, ¿no es cierto?, la pandemia que hoy día nos afecta como sociedad y como país también. Así que muchas gracias por la invitación. Marco, pero para nosotros es un honor y solo señalarte que de modo normal nosotros en nuestras entrevistas, en nuestras conversaciones, son no solo escuchadas por nuestros lectores, sino comentadas. Hace poco nomás entrevistamos al profesor Massa y tiene ahí alrededor de 15, 17 comentarios, y sería bueno, Marcos, que tus tiempos te permitieran contestar algunas de esos comentarios, porque en muchas ocasiones incluso hacen preguntas. Marco, que la gente te conozca un poco más. Doctor en Ciencias Públicas en la Universidad de Leiden, Holanda. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, profesor de Historia de la UNCE, y ha sido profesor investigador en la Flaxo. Es decir, Marco es conocido por una trayectoria en el ámbito de la docencia, pero también de la investigación y permanentemente requerido de los comentarios políticos en nuestro país. La coyuntura hoy, Marco, nos sitúa en una situación bastante significativa. Se dice por muchos analistas políticos, cosa que no comparto si tú me lo permites, que la crisis que vive hoy día la derecha chilena, la crisis que vive el gobierno, es una situación extraña, dicen algunos, que nunca la derecha se había visto tan dividida como aquí. Yo quiero señalar desde mi punto de vista de que desde el punto de vista explícito, hoy día la coyuntura política con esto del 10% de las AFP se resquebraja una derecha que yo digo desde los inicios es preñada y parida, discúlpame tú los términos campesinos míos, por una multitud de partidos que se construyen solo para ganar el gobierno, pero no para gobernar, porque el nivel de divisiones que hay al interior de la derecha desde sus inicios de este Chile Vamos, se ven desde los comienzos del gobierno. O sea, yo creo que este resquebrajamiento ha existido, esta diferencia ha existido de modo permanente, hay distintas lecturas al interior de los partidos y entre los partidos.
al interior del gobierno y entre los distintos ministerios del gobierno. Es más, yo me atrevo a decir de que este gobierno enfrenta esta crisis que solo se ahonda y explota de esta forma en este periodo, pero que las diferencias han estado marcadas desde sus inicios. ¿Cuál es tu lectura, Marco? Bueno, tradicionalmente, como tú dices, la derecha en Chile ha tenido una práctica política muy fagocitaria, ¿no? Siempre han tendido a la autodestrucción, ¿no? Le ha costado durante muchos años ser coalición, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque coexisten tendencias muy marcadas a la autodestrucción, no solamente en este gobierno, sino que también hemos visto en el gobierno de Sebastián Piñera I y en el periodo en que no fueron gobierno, entre el año 1990, ¿no es cierto?, cuando retornamos a la democracia, hasta el año 2010, cuando volvieron, después de 50 años, ¿no es cierto?, a través de elecciones democráticas a hacer gobierno. Por lo tanto, como tú señalas, creo que hay un punto de coincidencia en lo que planteas en el sentido de esta tendencia natural que ha habido en la derecha, ¿no es cierto?, a la autodestrucción, ¿no? No quiero decir que en la izquierda o la centroizquierda no exista, pero evidentemente hay una cultura mucho más acendrada en ese sector, ¿no es cierto?, de buscar entendimientos, aunque sean estos tácticos, muchas veces han sido estratégicos, lo que le permitió al centro de la izquierda hacer gobierno también durante varios años, ¿no? Entre el año 1990 y el 2010 también fueron gobiernos, ¿no es cierto?, estos gobiernos de la concertación, de Partidos por la Democracia, y el último de Chile, digamos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los nuevos intentos de configurar un espacio de la centroizquierda. Por lo tanto, sí, yo creo que ha existido esa tendencia agudizada, diría yo, y polarizada por el actual contexto, porque de alguna manera la pandemia, ¿no?, ha generado una polarización, ¿no?, respecto de cuestiones que nosotros no imaginábamos que se pudieran, ¿no es cierto?, ver afectadas producto de una crisis sanitaria, como son las cuestiones más ideológicas. Y tú planteabas, por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de la discusión sobre el sistema de pensiones, ¿no? El sistema de pensiones era, o es, podríamos decir, la columna ideológica, ¿no es cierto?, de la derecha. Por eso que no es solamente una derrota política lo que sucedió el día 8 de julio en la Cámara de Diputados, lo que sucedió ayer, miércoles, ¿no es cierto?, 22 en el Senado, y lo que está ocurriendo precisamente hoy día, ¿no?, que estábamos conversando contigo, en donde se está discutiendo en tercer trámite constitucional, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con este proyecto del retiro del 10% de las pensiones. Eso significó, entonces, una derrota, como digo, no solo política, sino que ideológica, porque se tocó de alguna manera el corazón, ¿no es cierto?, el segundo corazón, podríamos decir, que tenía la derecha. El primero había sido la Constitución del 80, que producto del estallido social, ¿no es cierto?, de octubre del año pasado, obligó a abrirse a la posibilidad, ¿no es cierto?, de reformar esa Constitución, y por eso que estamos a puertas, el 25 de octubre, de un nuevo proceso constituyente, porque lo hecho la Constitución tampoco es que esté funcionando y esté gozando de muy buena salud. Sabemos que de facto la Constitución no está funcionando hoy día, ¿no? Entonces, de alguna manera, junto con la Constitución se tocó ahora el nervio ideológico, por eso te decía, la columna vertebral que aglutinaba este sector, y que era el intocado, ¿no es cierto?, sistema de pensiones que está pronto a cumplir 40 años, este sistema, ¿no? Se le han hecho algunos ajustes, algunas modificaciones en el gobierno de la presidenta Bachelet I y en el gobierno del presidente Sebastián Piñera I también se intentaron hacer algunas modificaciones, pero evidentemente no fueron al fondo de la cuestión, y lo que pasó es que el virus de la pandemia contagió también al sistema de pensiones, ¿no? Y quizás lo contagió mortalmente, ¿no? Porque evidentemente lo que está sucediendo ahora implica que no se va a derrumbar el sistema, pero evidentemente, como el presidente Piñera lo señaló hace algunos días atrás, el gobierno va a impulsar una reforma a este sistema, y por lo tanto no sabemos muy bien qué puede salir de eso. Probablemente no es volver
al sistema de reparto tradicional que conocimos, ni a un sistema de capitalización como el que tenemos hoy día, sino que seguramente algo mixto, como muchos expertos han planteado que sería el camino para poder avanzar en un mejor sistema de pensiones para el país. Mira, tú dices muy bien, este tema de las AFP infecta y además es como un explosivo que se mete dentro de lo que es una de las columnas vertebrales del gobierno. Y yo diría que más que del gobierno, del sistema político y económico del país. O sea, las AFP son el sustento del neoliberalismo chileno. Y cuando se toca esto, empieza a explotar. Y quiero poner un par de razonamientos para que tú los desarrolles. Yo digo que este es un mal proyecto. Esto del retiro del 10% es un mal proyecto. Yo creo que lo que hay es el nivel de apoyo ciudadano, el nivel de apoyo popular a esto, tiene que ver fundamentalmente con, comillas, un odio, una reacción emocional de la gente en contra de las AFP y sobre todo de lo que han sido políticas de administración de las pensiones y de nuestros recursos durante tantos años. Y hoy día eso explota y eso hace que la oposición y los parlamentarios se unan en torno a esto, porque es popular y porque tiene un tremendo apoyo de la ciudadanía, pero no por convencimiento propio. Yo creo que hay detrás de esto, en la oposición y en los diputados y senadores de la derecha que apoyan este proyecto, una suerte de aprovecharse de una política popular para apoyarla y mantener cierto grado de sustento en los que fueron sus votantes. Yo creo que hay una lectura incluso un poco equivocada de los parlamentarios. Los parlamentarios creen que la ciudadanía sigue las discusiones políticas que ellos tienen en el Parlamento. Yo creo que la gente está pensando por su propia cuenta. Yo creo que es la gente la que ha influido en los legisladores y no los legisladores que estén orientando a la ciudadanía. Entonces, es curioso, pero sigamos un poco con el diagnóstico y el carácter de esta derecha. Esta derecha, decía yo al comienzo, se une en torno a ganar las elecciones, pero sin este gobierno nunca ha tenido un diseño político, un diseño de gobierno. Ha ido administrando una situación dada, sostenida en los gobiernos de la concertación, lamentablemente, en que administremos lo que está porque ha dado buenos frutos y no cambiemos nada. Administremos esa fase del neoliberalismo que no solo es económico, sino que político, cultural e ideológico y filosófico, en que hemos acostumbrado a la ciudadanía chilena a, comillas, rascarse con sus propias uñas, a ser individualista, a soñar con el auto, con las deudas, a vivir endeudado, pero no a transformar el país. O sea, este país no se sostiene. No es posible. El capitalismo no puede, el capital no puede sustentarse solo en las utilidades porque las utilidades se agotan. Entonces, este sistema económico, más que el propio gobierno, no tenía sustento en este marco de neoliberalismo que ya vimos, tuvo su primera explosión en octubre pasado, pero hoy día con la pandemia, como tú dices, se ahondan, se devela la situación real del país, que es, comillas, insostenible. O sea, nosotros estamos viendo a un gobierno que pretende administrar una situación insostenible y además que lo hace con poca unidad interna y
con un nivel de personalismo del presidente que no escucha a nadie y no logran tener políticas comunicacionales ni políticas de transformación de una situación que no da para más. Sí, yo efectivamente pienso que, como tú señalas, hay una cuestión que tiene que ver con que entendemos que gobernar cada vez más es una tarea compleja, ¿no? Cada vez más los gobernantes tienen más dificultades para poder llevar adelante la acción de gobierno porque se enfrentan a problemas que son complejos, ¿no? Y no es solamente que sean complejos, sino que además conflictivos, ¿no? Son estas dos mezclas, ¿no? Complejidad y conflictividad que acompañan la gestión de gobierno. Por eso que se ha tornado difícil hoy día gobernar para todos los gobiernos en general. Eso está de alguna manera agravado porque para poder gobernar además tú tienes que articular tres variables de un triángulo de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son estas tres variables? El proyecto de gobierno, que tú decías del que carece hoy día quienes están gobernando, un proyecto de gobierno, a ese proyecto hay que construirle gobernabilidad, es decir, eso que yo planteo, que propongo, que quiero hacer, tengo que concitar el apoyo, ¿no es cierto?, de los otros actores para que puedan avanzar esa idea. Y el tercer vértice del triángulo es la capacidad de gobierno. Es decir, no solamente tengo que construirle gobernabilidad a mi proyecto, sino que además tengo que tener equipo, tengo que tener, digamos, profesionales que conduzcan, ¿no es cierto?, adecuadamente ese proyecto de gobierno. Pero tú lo decías muy bien, el 18 de octubre el proyecto con el cual Sebastián Piñera ganó las elecciones en noviembre y en diciembre del año 2017 en segunda vuelta, ese proyecto de gobierno que existía se derrumbó, desapareció con el estallido social, no se pulverizó ese proyecto, sí que existía. Uno podría decir que el proyecto de gobierno con el que ganó Sebastián Piñera se puede reducir en dos palabras. Piñera ofreció el 2017 orden y progreso, ¿no? Igual que el escudo igual que digamos, el texto que está en el escudo de Brasil. Orden y progreso. Esas eran las dos cosas que él ofreció y la gente votó por eso, ¿no? Orden y progreso porque suponía que Piñera iba a ofrecer eso. Sin embargo, un año después, el año 2018, en octubre, con el estallido social, ese proyecto político se derrumbó. Y de ahí en adelante, en octubre del año pasado, ¿no?, el gobierno comenzó a navegar sin proyecto político. Y por lo tanto, al no tener ideas, al no tener claridad hacia dónde ir, ¿no es cierto?, al perder el norte, tú no puedes construirle gobernabilidad, no puedes construirle apoyos, acuerdos a algo que no tienes claro y que le estás presentando a la ciudadanía. Y si a eso le agregas un problema de pericia, de capacidad, ¿no es cierto?, para llevar adelante eso, tienes un cuadro que hace, ¿no es cierto?, que hoy día el gobierno, que el presidente esté con 16, 15% de aprobación en las encuestas, acercándose peligrosa nuevamente a caer de los dos dígitos, llegar a 9, a 6, como tuvo, ¿no es cierto?, durante el estallido social de apoyo, ¿no?, de aprobación a su gobierno, ¿no?, y también lo de sus ministros. Entonces, esos elementos asociados a la crisis que instala la pandemia, ¿no? Porque la pandemia es como un verdadero, yo digo, es un verdadero tsunami vírico, ¿no? Es un tsunami que al igual que los tsunamis, y en Chile lo hemos aprendido, producto de lo que nos pasó el año 2010, más peligrosas son las olas tardías que la primera ola que golpeó, ¿te acuerdas del tsunami del año 2010? Fue la segunda y la tercera ola la que mató gente porque la gente se había retirado y después bajó, ¿no es cierto?, de los lugares donde estaba a resguardo, se volvió a los lugares porque nadie le avisó que venía una segunda y una tercera ola. Bueno, la primera ola fue la que impactó el sistema sanitario y ha generado una crisis en el sistema sanitario. Pero las dos olas que vinieron después son la ola, ¿no es cierto?, que está generando un impacto económico, golpeó la economía, y la tercera ola que nos está golpeando hoy día, que no sabemos cómo nos va a afectar, es la ola que está impactando el sistema político. Por eso hoy día estamos en una crisis política, ¿no? Y si a eso le agregamos, y tomo una idea que tú planteaste, si a eso le agregamos de que de alguna manera lo que tenemos hoy día es un fracaso del Estado, porque si la gente está apelando, ¿no es cierto?, a sacar el 10% de sus fondos de pensiones, es porque encuentra que el Estado
expresado a través del gobierno, ha sido incapaz de ofrecer soluciones, respuestas a los problemas que ha generado, ¿no es cierto?, la crisis económica, la segunda ola que nos pegó, la ola económica. Entonces la gente dice, bueno, nadie me está ayudando, ¿qué es lo que hago para enfrentar esta situación donde me rebajaron el sueldo, donde perdí el trabajo, donde no tengo cómo sostener a mi familia? Bueno, lo único que me queda, y que durante 40 años me han enseñado, es que tengo que, como tú decías, rascarme con mis propias uñas. Entonces, bueno, lo único que tengo a mano son los fondos que tengo acumulados, ¿no es cierto?, pocos o nada, los que tengo, ¿no es cierto?, producto de mi trabajo, ¿no es cierto?, durante muchos años, y a lo único que puedo recurrir hoy día es a eso, porque el Estado no me está ayudando, el Estado no está yendo en mi auxilio, no me está resolviendo, ¿no es cierto?, los problemas. Y si me ofrece soluciones, muchas de esas soluciones yo no puedo acceder, porque el gran problema, como sabemos, es que las clases medias, los sectores medios, no están recibiendo toda esa ayuda que ha sido focalizada en algunos sectores de la población. Entonces, en ese cuadro complejo, ¿no?, de que el gobierno carece de un proyecto político, de que estamos siendo, digamos, golpeados por estas olas tardías de este tsunami vírico, se agrega entonces el tercer elemento que tú también mencionabas y que yo comparto. Hoy día, la política está sufriendo un proceso, diría yo, de sentimentalización. La política está haciendo cada vez más emociones, y tú lo decías, hay un odio, ¿no es cierto?, hay un sentimiento de rechazo, y la gente lo expresa en lo que son las AFP, que administran los fondos de pensiones, pero eso no viene de acá, viene de acá, porque las emociones son de acá, ¿no? La rabia, la molestia, el maltrato, ¿no es cierto? El que no es solamente la desigualdad económica, sino que la desigualdad de trato, lo que la gente hoy día cuestiona. ¿Y qué es lo que es eso? Emociones, ¿no? Y eso te expresa entonces de que la política cada vez más está pasando por este proceso, digo yo, de sentimentalización, ¿no? La política está haciendo sentimientos, emociones, ¿no? Y a eso agreguémosle a que la clase política hoy día, o la élite política, está en una especie de casa de cristal, donde los ciudadanos podemos ver a través de esta ventana, donde estábamos conversando tú y yo, podemos ver a través de esta ventana qué están haciendo los políticos, cómo están decidiendo, cómo están actuando. El canal del Senado y el canal de la Cámara de Diputados nunca habían tenido tanto rating, ¿no?, como las discusiones que hemos tenido respecto del retiro del 10% del fondo de pensiones. Eso te habla entonces de que la gente, o que la política está siendo cada vez más vigilada. Hay monitoreo por parte de la gente. A través de las redes sociales la gente está viendo qué se dice, qué se discute y está opinando, ¿no? Por lo tanto, como tú dices, y comparto muy bien, esto es más bien resultado de que los ciudadanos se han empoderado, ¿no es cierto?, y están exigiendo más que los políticos, ¿no es cierto?, estén dando soluciones, porque en realidad todavía la clase política sigue siendo más parte del problema que de la solución, ¿no? Y por eso que estamos hoy día, insisto, en una situación de crisis, aunque el gobierno no quiera verlo como una crisis, y ya eso te habla de un problema que podríamos decir de disonancia cognitiva, ¿no? Cuando tú no quieres reconocer la realidad, cuando no te das cuenta de lo que está pasando en la realidad, cuando sigues pensando en las cosas como que no fueran como son, ¿no? Te lleva a esta situación. Yo escuchaba hace poco rato al presidente diciendo que esto no podía interpretarse como una derrota política. Oye, pero eso es una derrota política aquí y en cualquier parte, ¿no? Y por lo tanto, lo primero es reconocer que sí hemos tenido una derrota, ¿no? Pero ¿por qué no se reconoce? Porque está esta dificultad, como te digo, de disonancia cognitiva que te impide, ¿no es cierto?, razonar sobre la realidad, te impide evaluar y corregir los comportamientos, porque lo que uno esperaría es corrección, ¿no? Y eso es lo que no estamos observando hoy día en el gobierno, y por eso que estamos en una crisis. Mira, has puesto una serie de elementos interesantes para el buen razonamiento, para el buen razonar. Yo tengo dos temas que ya son permanentes en mi razonamiento. Uno tiene que ver con que le sumo a este diagnóstico del gobierno y de la política que estamos recién perfilando, el que este neoliberalismo no ha traído consigo un elemento que, como digo yo, cuando llueve todos nos mojamos, ha deteriorado el nivel
ideológico, digo, de las ideas, ha rebajado el nivel político e intelectual de los que hoy día son parlamentarios, de los que hoy día están en el juego político y de la ciudadanía. O sea, hay elementos como por ejemplo la solidaridad que se sacó de un plumazo con la imposición del individualismo en nuestras conductas diarias. O sea, eso es filosófico, eso es ideológico, eso no es casualidad. Entonces, nosotros pensamos las 24 horas del día, pero ¿cuánto tiempo individual y colectivamente razonamos de verdad, discernimos frente a los problemas? Yo tengo la impresión de que hoy día la ciudadanía se está acercando un poco a eso, y ojalá logremos que la ciudadanía razone colectivamente, porque el nivel de deterioro intelectual se nota hasta en las acciones de nuestros parlamentarios. O sea, cuando redactan y se equivocan en redactar, es que no saben lo que escriben. Cuando la ciudadanía permite que se deterioren sus organizaciones sociales porque no está razonando colectivamente. Sí, que hoy día los sindicatos estén deteriorados, que las organizaciones sociales estén deterioradas y no tengan peso, tiene que ver no solo con el objetivo de los ideólogos del neoliberalismo de hacernos pensar como estamos pensando, o de rebajar nuestros pensamientos y de nuestros razonamientos, sino que también tiene que ver con que esto ha calado tan hondo que hemos cambiado nuestras conductas. O sea, Sí, o sea, efectivamente hemos ido perdiendo, como tú dices, el capital social que tenía este país, ¿no? El individualismo que instala un sistema como es el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y durante más de 40 años hemos estado siendo sometidos a eso. Ha llevado, ¿no es cierto?, a esta pérdida del capital social que permite, ¿no es cierto?, trabajar colectivamente. El capital social es el único que crece cuando se gasta, ¿no? Pero como no tenemos capital social, ¿no es cierto?, no puede crecer, ¿no? Y yo diría el único capital que tiene esa característica. Mientras más lo usamos, mientras más digamos, trabajamos colectivamente, mientras más las juntas de vecinos, las agrupaciones sociales, ¿no es cierto?, interactúan, el tejido, se reconstruye el tejido social que hemos perdido. Pero tú lo decías muy bien. Los argumentos de los parlamentarios de derecha a propósito del retiro del 10%, justamente que criticaban a la izquierda porque decían, bueno, pero ahora resulta que la izquierda está diciendo, ¿no es cierto?, que la gente saque sus ahorros personales para enfrentar la crisis, ¿no? Vaya contradicción, decía el ministro Briones, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando el Estado no es capaz de ofrecer, ¿no es cierto?, respuesta, ¿no? Y ahí hay toda otra discusión, porque bueno, vamos a decir de dónde salen los recursos para poder hacer todo eso, pero es una discusión distinta que no podemos abordar hoy día, pero cuando el Estado no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de ofrecerte una solución, ¿qué es lo que dicen las personas, ¿no es cierto?, después de más de 40 años de neoliberalismo? Bueno, tengo que solucionármelo yo. Yo voy a tener que ver de dónde lo resuelvo, porque no puedo esperar que desde el Estado o desde alguna institución pública me lo resuelvan, ¿no? Eso fue lo que se instaló, ¿no? Y lo hago de manera individual, no pidiendo ayuda al resto de mis vecinos, sino que lo sumo con mi familia, con mi círculo más cercano. Entonces, eso es producto, como tú decías también, de que el capital social que hubo en Chile hasta el año 73, 74, qué sé yo, después del golpe de Estado, de alguna manera es un capital que se ha ido perdiendo y esta es una sociedad, ¿no es cierto?, en donde solamente en situaciones puntuales como las crisis, un terremoto, una inundación, o lo que estamos viendo hoy día, la pandemia, florece, pero después de eso desaparece. flor de un ¿No? día. Exactamente, flor de un día. Mira,
yo quiero recalcar las tintas respecto de este razonamiento que nos lleva a intentar aportar a nuestros lectores, a nuestros seguidores, un tema que me parece crucial, caracterizar profundamente lo que hoy día somos como país. Yo te decía, por este camino, el neoliberalismo se venía agotando y venía agotando al país. O sea, no puede extremarse el nivel de explotación de nuestro medio ambiente, no puede explotarse el nivel de vida de una sociedad sin límite. Y lo que ha venido sucediendo es eso. Mira, la pandemia, decías tú, es una de las olas que atenta contra la situación política, económica y social del país y que devela, porque en el estallido social hay toda una manifestación de la ciudadanía respecto del orden político y económico global. Pero esta pandemia nos hace ver, quieran o no los seguidores del neoliberalismo, una situación de vivienda que es insoportable, impresentable, insostenible. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de la pandemia? Con un gobierno que quiere salvaguardar la situación económica más allá que el tema de la salud de las personas, si no tenemos habitaciones, casas, donde la gente pueda hacer sus cuarentenas o resguardarse en condiciones que hemos visto hoy día develada de una situación impresentable, repito, en términos de lo que son la habitabilidad de este país. Segundo, una rotura de la dinámica social en el ámbito de la salud, en que no somos capaces de comprender los roles de las instituciones de la salud. Mira, la ciudadanía, por falta de educación y por falta de eficacia y eficiencia, por sobre todo más que de la eficacia, nunca entendió el rol de los consultorios. Al primer resfrío, a la primera herida, se iban a los hospitales y saturábamos los hospitales. Pero jamás, ni este gobierno ni los anteriores, educaron en salud. Nunca se invirtió en educación en salud. Cualquier inversión en educación en salud era eso, una inversión, no un costo, y nunca se hizo. Otro gallo hubiese cantado en una sociedad que tuviera cultura, información, conocimiento de los espacios que la salud pública chilena tiene. O sea, la gente y los ministros de este gobierno no es que no conozcan la situación chilena. Yo creo que ellos son parte de un proyecto que necesita marginalidad para sostenerse. Y la marginalidad está en la salud, está en la educación, está en la vivienda, está en los sueldos. Por tanto, yo quiero apuntar, Marco Moreno Pérez, a que tú intentes un marco de análisis que nos permita redondear este carácter de la sociedad en que vivimos, el carácter del gobierno que tenemos y también, y aquí pongo otro tema, el carácter de una oposición absolutamente insuficiente. Una oposición que no tiene comillas, ni patas, ni cabeza, que hoy día está constituida por representantes de partidos que no existen como nosotros conocimos que eran los partidos, una convivencia política, social, de discusión, de análisis. No, hoy día son grupos de poder,
divididos al interior de sus propios partidos y que no representan a nadie ni a nada, solo a ellos y a sus grupos de poder. Entonces, digo, estamos casi en un caos. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué orden va a parir esta pandemia en nuestro país? Porque se supone que después de esta profunda crisis del mundo, de las sociedades y de nuestro país, la sociedad se encargará a la humanidad de parir un nuevo orden, como dice la frase ciudadana de cada semana en nuestra ventana. ¿Cómo construimos? ¿Qué construimos? ¿Dónde? ¿Qué capital tenemos? Mira, es interesante la reflexión que tú planteas, porque ha sido esta pandemia, ¿no es cierto?, la que de alguna manera ha hecho realizar reflexiones todavía más profundas respecto de la globalización y respecto del sistema neoliberal en el mundo, ¿no? Porque eso que considerábamos que era algo que funcionaba perfectamente, ¿no? Hay un filósofo esloveno, Zizek, ¿no es cierto?, que planteó una tesis bastante, digamos, audaz, porque él dice que lo que no pudieron hacer Lenin ni Marx, ¿no es cierto?, finalmente lo va a hacer la pandemia, ¿no? Respecto del efecto que el coronavirus está teniendo y lo que va a significar un golpe mortal al sistema neoliberal, ¿no? Especialmente, o especialmente lo que tiene que ver con la globalización, porque él plantea que una de las cosas que más ha quedado en entredicho, ¿no es cierto?, es la capacidad de globalmente resolver un problema que no es local, sino que es global. El virus, ¿no es cierto?, se expandió y llegó por los aviones, fundamentalmente por la gente que viajaba, ¿no es cierto?, no habían controles, y eso hizo que esto se expandiera de la manera tan rápida que no habíamos visto nunca, ¿no es cierto?, desde hace un siglo, cuando tuvimos la famosa peste española, ¿no es cierto?, en 1918, 1917, por ahí. Bueno, entonces hay que repensar el tema de la globalización. Quizás cosas como, por ejemplo, y que tienen que ver con una relocalización de algunas cuestiones estratégicas, porque nosotros necesitamos mascarillas, por ejemplo, necesitamos ventiladores mecánicos. Nosotros no los tenemos porque es más barato que los produzca otro y no los vende a nosotros. Eso es la lógica de la globalización. Lo producían los chinos, hacían las mascarillas los chinos, pero resulta que producto de la pandemia, ¿no es cierto?, los chinos dijeron, cerraron, tomaron todo eso para sí y dejaron al resto del mundo desabastecido. Nosotros tenemos problemas con las mascarillas, tenemos problemas con el alcohol gel. Entonces tú dices, bueno, eso nos obliga a replantearnos, ¿no es cierto?, cuestiones sobre la necesidad de algunas actividades que vamos a tener que a lo mejor relocalizarlas, ¿no? No digo que desaparezca la globalización, porque nuestra economía es una economía global y Chile depende de otros mercados. Pero va a haber que estudiar con mayor detención los efectos que está teniendo esto. Y eso lo relaciono con lo segundo que tú planteabas respecto de que estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de transformación, como tú lo decías, ¿no? Otro autor italiano, que tú conoces muy bien, Gramsci, Antonio Gramsci, decía que, o denominaba estos procesos como el interregno, ¿no?, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos como en esa etapa, ¿no? Entre el día y la noche, ¿no? Es así la Como en vida. es claro, como en ese momento en que tú no dices y miras y dices, bueno, estamos de noche, estamos de día, porque es, ¿no es cierto?, no podemos entenderlo con facilidad. Bueno, estamos viviendo un proceso de lo que Gramsci llamaba un interregno, ¿no? En donde, te insisto, se dan estos elementos. Por lo tanto, eso hace entonces que se instalen con mayor fuerza además los ciudadanos incertidumbres, porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Si tenemos un Estado que no me está apoyando, no, si tenemos una crisis política en desarrollo, si el sistema neoliberal, de alguna manera, expresado en lo que es la globalización, no está siendo una herramienta eficaz para enfrentar un problema global como es una pandemia, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, digamos, decastadora, desde el punto de vista también, como te decía antes, del sentimiento, de la emoción que vivimos las personas, ¿no? El estrés tiene que ver con eso, ¿no? Con que yo no sé cuándo esto va a terminar, ni cómo va a terminar, ni cómo va a ser mi vida en algunas semanas más, ni en un mes más. Eso genera un profundo desgaste en las personas. Y por eso que estamos en una situación, entonces, en donde nuestra clase política
a lo mejor no capta bien eso, no logra entender bien, no logra conectarse, y por eso que se dice que la clase política está desconectada, ¿no? Está como, diría yo, anestesiada, ¿no? Igual que cuando uno tiene anestesia, no ve muy bien lo que está pasando, tiene algo de conciencia, pero no total conciencia, ¿no? Por eso que nuestra clase política ha estado durante muchos años anestesiada, no logra entender eso que anhela, desea, no conecta con esas emociones, ¿no? Y por eso que siguen haciendo lo que ellos creen, lo que a ellos les importa, lo que a ellos les gusta, no dedicándose a pensar en los problemas reales de la gente, ¿no? Y por lo tanto, esa desconexión, de alguna manera, da cuenta de la crisis que hoy día tenemos de representación, ¿no es cierto?, la crisis de confianza, porque el principal problema que tiene el gobierno hoy día, diría yo, es que la gente ya no está confiando en la autoridad presidencial, ¿no? No tiene confianza en la autoridad presidencial. El presidente puede decir muchas cosas, pero la gente no le va a creer, ¿no? Entonces, eso es muy complicado para un país, porque cuando no hay confianza en la autoridad, ¿no? En la presidencia de la República, tú que conoces muy bien de historia sabrás que la presidencia de la República de Chile es un país presidencialista, ha sido muy importante, ¿no? A lo largo de toda su historia. Se ha construido el país a partir de esta idea de la presidencia que era intocada, era impoluta, ¿no es cierto? Veíamos a Jorge Alessandri Rodríguez que caminaba de su casa en la calle Philip, aquí en el centro de Santiago, y se iba a la Moneda, ¿no? Esa era la figura de la presidencia. Bueno, esa figura se ha, ahora, digamos, degradado, se ha erosionado, y hoy día, ¿no es cierto?, no tenemos, ¿no es cierto?, o no hay confianza en la autoridad presidencial, ¿no? No hay Yo, confianza en la autoridad presidencial. yo creo que la ciudadanía en general no tiene cómo manifestarlo más gráfica y claramente, pero la ciudadanía no cree ya en las instituciones de este país, no cree en sus autoridades, y en el caso del presidente, de nuestro presidente de la República, yo nunca me había imaginado que no solo por la ciudadanía a través de sus manifestaciones populares, sino que a través de los medios haya sido tan maltratado, o sea, se le ha faltado el respeto desde la derecha, desde todos los sectores, desde sectores intelectuales, o sea, es impresionante el deterioro de la figura del presidente, no sé cómo no lo soporta, pero sigamos en la coyuntura. ¿Qué crees tú que va a pasar con este presidente que dicen que escucha poco? ¿Habrá cambio de gabinete? Porque en esto del manejo que tú señalabas, estas tres áreas, proyecto, yo digo, este gobierno no tiene, gobernabilidad, tiene que tener habilidades, gente capaz no solo de administrar, sino de dirigir y orientar a la ciudadanía, y la capacidad de gobierno se le agota cambio tras cambio. Y yo digo que los ministros, quieran verlo o no, están agotados, no fueron capaces de liderar ni a sus propios grupos. ¿Crees tú que viene un cambio de gabinete, no viene un cambio de gabinete? Bueno, hay un dato que quienes nos están viendo ahora o cuando revisen este video van a tener que tener muy en cuenta, que es que en pocos días más el presidente de la República tiene que dar cuenta a la nación, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la gestión de su gobierno durante un año. Recordemos que esa cuenta se cambió del mes de junio, que era, antes era el 21 de mayo, ya sabemos que se había cambiado a junio y por la pandemia se traspasó a julio, el 31 de julio. ¿Qué cuenta va a dar el presidente de la República ese día? ¿No? ¿Cuáles son los logros que puede mostrar? Hace que ese momento sea un momento muy complejo nuevamente para el gobierno. La pregunta es si va a llegar a esa cuenta en pocos días más, a esa cuenta a la nación, ¿no es cierto?, donde los presidentes rinden, los presidentes, nuevamente la idea de la figura presidencial, dan una cuenta, un balance de lo que ha sido su gestión, va a llegar con un nuevo gabinete, con un nuevo equipo que implique, que muestre que puede dar un impulso, o va a llegar con un equipo absolutamente desgastado como el que tiene hoy día. Porque el ministro del Interior, el ministro Blumel, el ministro Alvarado, ¿no es cierto?, y el ministro Briones, el ministro de Hacienda, fueron derrotados no ayer, fueron derrotados el 8 de julio
cuando en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en el primer trámite, efectivamente no fueron, como tú decías, ¿no es cierto?, capaces de articular un acuerdo para evitar que se llegara, ¿no es cierto?, a esto, ¿no? Usaron presión a sus propios parlamentarios, ¿no es cierto?, uno de ellos incluso se anduvo desmayando porque era tanta la presión que tenía, ¿no es cierto?, el diputado Cristian Moreira, en manos del senador, ¿no? Sufrió una descompensación producto de las presiones, porque ese día fueron de una manera bastante ruda. La política sabemos que es así, ¿no? La política es sin llorar, como dicen algunos, pero fueron de manera bastante ruda y presionaron, y el propio presidente hizo un verdadero plebiscito de su autoridad ese día, ¿no es cierto?, porque alineó, digamos, y dijo aquí, o están o no están. Bueno, no estuvieron, y eso generó la crisis. Bueno, yo creo que el presidente no puede llegar con un gabinete como el que tiene hoy día, estamos hablando de un sistema presidencialista en donde efectivamente el fusible son los ministros, porque no podemos cambiar al jefe del gobierno. En un sistema parlamentario se puede cambiar al jefe de gobierno, ¿no? Aquí no podemos porque estamos en un sistema presidencialista. Entonces, el presidente tiene que necesariamente, creo yo, llegar digamos, a esa cuenta del 31 de julio, ¿no es cierto?, con un nuevo elenco. Con un Ya traje no nuevo. con un traje nuevo, y no con ministros, que esto es lo que no ha entendido el presidente, no con un gabinete piñerista, sino que tiene que llegar con un gabinete que exprese su coalición, porque ahí la UDI y Renovación Nacional son los que han planteado con mucha dureza que no están debidamente representados, que no son los partidos los que están gobernando, que es el presidente y sus amigos, sus cercanos los que gobiernan, y por lo tanto eso necesariamente plantea la necesidad de que para dar el impulso y ojo, para que el presidente pase agosto, como decimos en buen chileno, ¿no? Que va a ser un agosto largo, creo yo. No, el agosto del presidente no se va a terminar el 30 de agosto, sino que se va a extender por varios meses más, porque esto puede conectar, cuando salgamos de la pandemia, puede conectar con un estallido social que se está incubando, ¿no? Y por eso digo que este va a ser un agosto largo para el presidente, que se va a terminar probablemente en enero o en febrero del próximo año, antes de que empiece el ciclo electoral que parte en marzo, ¿no es cierto?, porque en abril vamos a tener elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. Ahí empieza el ciclo electoral. Eso puede significar que se descomprima la presión sobre el gobierno, porque la presión va a estar instalada ahora el próximo año sobre las elecciones. Pero el presidente tiene que llegar ahí, tiene que llegar a ese momento. La pregunta es cómo tiene suficiente capacidad para llegar a ese momento. O sea, va a pasar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿y cómo lo va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, esa es la gran incógnita que está planteada, y para enfrentar ese desafío de pasar este largo agosto, como digo, para enfrentar el desafío del largo agosto, el presidente necesita un nuevo elenco, necesita un nuevo equipo, un ministro verdaderamente que esté empoderado. El ministro Blumel, el problema es que nunca tuvo mandato y nunca tuvo un proyecto, ¿no? Porque el gobierno, como tú dices, no lo tenía. Más lo podía tener el ministro del Interior, pero además no tenía mandato, porque actuaba, ¿no es cierto?, siempre mandado, pero no tenía él un mandato propio, diciendo esto es lo que hay que hacer, esto es lo que vamos a hacer y vamos a hacer. Entonces, eso implica necesariamente, yo creo, un ajuste en las piezas, un ajuste en el corazón, y eso significa el equipo de gobierno, ¿no? Y yo creo que debiera haber una reestructuración, una cirugía mayor en ese espacio. Permíteme agregarte que el ministro del Interior y el ministro de Hacienda tienen otro problema, que no eran lo que su juego representaba. Porque el ministro bueno, Blumel, blando, uno lo escucha ayer y con una rudeza y una torpeza y una confrontación con el Parlamento que los acusó de lo que quiso. Por Y eso con un digo que es un ministro, problema de capacidad política. sí, pues, Ese era de el habilidades, vértice. pero Exactamente. es que además terminaban siendo los mayores defensores del neoliberalismo, al igual que el ministro de Hacienda. O sea, el ministro que se había formado en academias que no eran las norteamericanas, sino que en Francia, y que era más con una cierta apertura, terminó siendo más neoliberalista que otros. Entonces, te agrego eso. Y Marco Moreno Pérez. Qué lástima que se nos haga corto el tiempo.
pero tendremos otra posibilidad de conversar, espero. Mira, quiero que nos despidamos de nuestra audiencia con lo siguiente. Uno, sostengo que el deterioro de los partidos políticos es de tal magnitud que hoy día no representan a nadie y que solo son grupos de poder. ¿Qué le espera a este país en el próximo periodo? Sostengo que la centroizquierda, la izquierda democrática, los sectores socialdemócratas de este país mataron la gallina de los huevos de oro, como dicen algunos, del apoyo popular, porque no hicieron las transformaciones que de verdad se necesitaban. ¿Qué nos queda? ¿Qué liderazgos se levantarán en contra de esta injusta situación que hemos descrito ya de mil formas? ¿Cómo superaremos este neoliberalismo que decía yo se viene cayendo a pedazos, viene destruyendo al país? ¿Dónde encontraremos líderes? ¿Qué se espera un analista del nivel tuyo? ¿Qué avisora, qué ve? Aparece la candidatura de Jadwe, que tiene en su corto historial una capacidad de manejo de distintos temas que es atractiva para mucha gente. Es un tipo que se mueve con cierta libertad y sensatamente en distintos temas, que ha hecho transformaciones en la comuna interesantes, desde su universidad, pasando por la farmacia popular y hoy día con este ensayo de construcciones, ¿no es cierto?, de viviendas populares. Ha hecho cosas que a todo el mundo le debe llamar la atención si lo mira con atención y si de verdad ausculta lo que ha hecho. Pero con el anticomunismo que hay en este país, difícil terreno le tocará pisar a este muchacho joven e inteligente. ¿Qué nos va quedando? ¿Hacia dónde puede mirar la ciudadanía? Se nos rompe el marco político tradicional. ¿Qué se espera? Sí, es bien interesante lo que tú dices porque resulta que las dos figuras hoy día con más posibilidades o que tienen mayor visibilidad desde el punto de vista como opciones presidenciales son alcaldes, ¿no? Lavín y, como tú acabas de decir, Jadwe. Y en general, quienes están mejor valorados en el contexto de esta crisis han sido precisamente los alcaldes, las alcaldesas y los alcaldes, ¿no es cierto?, que han estado más cerca de los problemas de la gente. Entonces, hay un cambio importante. Nos ha ayudado la coyuntura, la verdad, ¿eh? Sí, claro, claro. Hay una alcaldización de la política también, ¿no? Es un elemento importante que tener en cuenta. Pero efectivamente tú decías al principio que, claro, hemos cargado las tintas sobre el gobierno y sobre el oficialismo y en realidad en la oposición, la verdad que el ambiente, a pesar del triunfo que tuvieron, ¿no es cierto?, en el Congreso con el retiro del proyecto, no es suficiente en todo caso aún para que sean alternativa de gobierno. Las oposiciones, porque no podemos hablar de una oposición, ¿no? Son varias oposiciones, ¿no? Y por lo tanto, la gran pregunta es si basta con ese logro, ¿no es cierto?, político conseguido en el Congreso para poder hacer alternativa de gobierno. Mi respuesta es que no, no es suficiente, ¿no? Porque efectivamente la gente tampoco, así como no cree en quienes están hoy día gobernando, tampoco cree que quienes no lo están haciendo tengan esa capacidad, porque efectivamente, como tú decías, muchos de los cambios tendrían que haberse hecho hace tiempo, ¿no? Y quienes son oposición hoy día, una parte importante de ellos, dejemos fuera al Frente Amplio, pero quienes son oposición, una parte importante de ellos fueron gobierno durante también varios años en Chile, ¿no? Por más de 20 años. Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta en el sentido de que todavía no tenemos una oposición que se constituya como real alternativa. Falta todavía un tiempo, estamos a un poco más de un año de las próximas elecciones, ¿no? En noviembre del 2021,
Lo que ocurre en las elecciones municipales y de gobernadores va a ser una pronta interesante al que tenemos que tener en cuenta, en el sentido de ver si la oposición logra articularse como tal, si logra tener una cohesión, si logra, ¿no es cierto?, ser más que un pacto electoral, ¿no? Porque puede haber un acuerdo electoral, pero eso tampoco es suficiente para gobernar. Ya pasó con la nueva mayoría, ¿no? Hubo acuerdo electoral, pero no fue suficiente para poder gobernar. Entonces, la gran pregunta es si la oposición logra de aquí al mes de marzo articular un proyecto de gobierno, una alternativa de gobierno, o si no, ¿no es cierto?, lo más probable es que tengamos nuevamente una elección que podría polarizarse entre un candidato de la derecha, Joaquín Lavín, ¿no?, que es el más posicionado, que se ha corrido bastante al centro. Recuerda que Lavín dijo a través de una pantalla de televisión: el proyecto es malo, el proyecto del gobierno es malo, ¿no es cierto? Él ha entendido que no puede ganar solamente con los votos de la derecha, sino que tiene que correrse hacia el centro, ¿no? Y además ha conectado con las emociones de ese centro, ¿no? De lo que piensa el centro político. Y por otro lado, un candidato, ¿no es cierto?, como se está planteando hoy día, del Partido Comunista, que como tú muy bien lo dices, es difícil que en Chile, ¿no es cierto?, tengamos un presidente comunista por este trasnochado y absurdo anticomunismo que no tiene ningún sentido, porque no podemos mirar el Partido Comunista de hoy día con los ojos del Partido Comunista o del contexto del mundo de hace 40 años. Entonces ese es un problema también de la sociedad chilena, que es un anticomunismo muy trasnochado. Yo creo que si no hay capacidad de levantar una opción de centro-izquierda, socialdemócrata, como tú dices, probablemente tengamos un escenario de mucha polarización en la próxima elección presidencial. Pero todavía queda tiempo y evidentemente a lo mejor vamos a volver a conversar para hablar de ese escenario en algunos meses más. Marco, y post pandemia, ¿no podría aflorar, y esto ya para despedirnos, un liderazgo ciudadano? Entendiendo de que no es el panorama más propicio, porque hoy día no hay mucha manifestación social, no hay, está además las manifestaciones sociales ensuciadas con la violencia destructiva a la cual la gente también le tiene miedo, porque ¿qué más vamos a destruir? Si ya el neoliberalismo destruyó nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra estructura, no nos podemos permitir seguir destruyendo lo poco que queda y perdiendo a los aliados. ¿Existe alguna avisora, alguna posibilidad de un eh, liderazgo ciudadano? Bueno, cuando el tema era lo sanitario, ¿no? Y se requería una respuesta técnica frente a la incertidumbre que significaba, ¿no es cierto?, el no saber cómo enfrentar la pandemia, una figura que venía del mundo ciudadano, como la presidenta de un gremio, de un colegio, y así se planteó como una alternativa, ¿no es cierto? Y muchos le vieron esa potencialidad. Pero una vez que el problema ya no es sanitario, sino que el problema es económico y político, son otros los perfiles de liderazgo que se requieren. Y enfrentada, ¿no es cierto?, Itzia enfrentada, digamos, al escenario de lo económico, de lo político, evidentemente su liderazgo tiene menos posibilidades de poder consolidarse. Por lo tanto, vamos a tener que esperar algunos meses a ver si efectivamente emergen nuevos liderazgos, más allá de que la expresidenta Bachelet para algunos siempre sigue siendo una alternativa. Ella se ha encargado de decirlo en varias oportunidades que no lo es, pero tú sabes que en política la rueda de la fortuna no está clavada, y en política nunca nadie muere, ¿no? Eso es un dicho muy sabio: no hay muertos en política. Marco Moreno Pérez, te queremos dar los agradecimientos. Se nos quedaron muchos temas, el análisis de la administración de la propia pandemia, que es un tema que a mi juicio es un costo pendiente que el gobierno tiene que pagar porque habrá que hacer el balance de lo que ha sucedido durante todo ese tiempo, en el plano económico y de la salubridad. O sea, la cantidad de muertos que estamos pagando proporcionalmente con la cantidad de ciudadanos que somos en el país es un peso significativo que todavía no se pasa a la cuenta.
y el haber optado por salvaguardar la economía por sobre la salud pública, también son costos que están aún pendientes. ¿Tendremos temas para una próxima entrevista? Sin Yo creo que duda. si agosto lo permite y tus tiempos también, te esperamos para una próxima entrevista, Marco Moreno Pérez. Te dejo los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que te despidas de nosotros, no solo en Chile, sino en América Latina, en Europa y en el mundo. Gracias, Sí, Marco. bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad y también, digamos, a la Ventana Ciudadana por este espacio. Yo como académico de la Universidad Central estoy muy agradecido justamente de esta oportunidad y como tú dices, seguiremos conversando porque esto no para y vamos a tener un año muy intenso, el próximo que es un año electoral con a lo menos 8 elecciones nunca antes visto en la historia de Chile y con, como tú dices, cómo salimos de esta pospandemia, porque todavía no hemos empezado a ver con claridad la luz al final del túnel. Nos quedó pendiente ni más ni menos que el tema clave que se nos viene, el plebiscito, pero ya lo abordaremos. Eso. Marcos, un abrazo grande. Gracias, estimados amigos y amigos de La Ventana Ciudadana.